Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre es un enorme placer y un enorme honor estar en este congreso. Primero voy a hacer simplemente dos agradecimientos y después les voy a pasar una serie de presentaciones que tienen por objeto mostrar un poco cuál es el futuro del derecho del trabajo, no ya el pasado, al que obviamente uno tiene que prestar atención, pero el pasado hoy se ha convertido en parte de una superestructura que, como los voy a tratar de demostrar después, corresponde a otra época y que no está a la altura de las necesidades de los tiempos, con un importante desacople entre la legislación que deberíamos tener y las necesidades que se están presentando en el mercado. En primer lugar, mi agradecimiento a Julio Grisolía. Yo siempre digo lo mismo, Julio, y lo voy a repetir. Una de las virtudes de la maestría, del doctorado, de todo lo que se hace en la Universidad de 3 de Febrero, ha sido la diversidad y el hecho de que se escuchen todas las voces. Eso me parece una conquista extraordinaria, muy original de don Julio Grisolía, y por lo tanto, la verdad que lo tengo que volver a destacar por enésima vez porque verdaderamente es lo que permite que este debate tenga la riqueza que tiene este Congreso. Este Congreso tiene una riqueza absolutamente extraordinaria. Algunos de los asesores empresarios que estamos aquí presentes hemos cambiado durante el Congreso algunas de las posiciones que teníamos más duras respecto de la ley de bases en base y en función de lo que escuchamos en el Congreso. O sea que verdaderamente es una fuente generadora de nuevas ideas, de reflexiones, de análisis que verdaderamente hay que ponderar. Yo tengo un agradecimiento también invisible que no puedo dejar de mencionar, que es a mis queridos colegas que me acompañaron tantas veces. Alguna de ellos fue profesora mía, como fue Estela Ferreirós, Pedro, que fue un gran maestro para mí, Santiago, pero también tengo que recordar a alguien que hoy no sé si se mencionó, pero a Héctor Recalde. Recalde siempre estuvimos en las antípodas de la opinión, pero tuvimos una relación de 40 años. Hoy en paz descanse y la verdad que hay que recordarlo. Bueno, ahora voy a tratar de empezar primero con una introducción y después le paso los slides, que como siempre digo, si uno le saca el escudo, el membrete, todo lo que tenga que ver con el Congreso, cada uno de ustedes en sus respectivas organizaciones, en los lugares donde trabajan, pueden poner su nombre y decir que en un esfuerzo de fin de semana estuvieron haciendo una investigación y yo no les voy a cobrar derechos de autor. Así que, por supuesto, todos los slides, además de la presentación de la filmación del Congreso, van a estar a disposición de ustedes y desde ya yo, como siempre, autorizo a las autoridades del Congreso a que lo distribuyan sin ningún tipo de límites. En la introducción voy a tratar de establecer un poco cuáles son las razones que nos están obligando a enfrentar un mundo distinto. A mí me encanta mucho Antonio Gramsci. Yo no sé si saben muchos de ustedes quién es, hay algunos que lo conocen bien. Antonio Gramsci era un líder del comunismo europeo, de lo que era la revolución comunista en Europa, que vivió a principios del siglo pasado, o sea, nació en el siglo XIX y falleció a los 42, 43 años, muy joven, en Italia, en la época ya previa a las conmociones de la Segunda Guerra Mundial. Antonio Gramsci tenía una frase que creo que es genial y que me sirve a mí de introducción. Decía: cuando las cosas están por morir, no terminan de morir. Y frente a las cosas que están naciendo, que no terminan de nacer,
En el medio nacen los monstruos. En el medio nacen los monstruos. Las cosas que están muriendo no terminan de morir, las cosas que están naciendo no terminan de nacer. ¿Y quién es el monstruo? Las nuevas tecnologías. Hoy tenemos todos una impronta invisible que nos obliga a cambiar la mentalidad, la forma de enfocar nuestro trabajo. Lo que estamos experimentando en la justicia, con la virtualidad y con todo lo que es la videoconferencia y el alojamiento de los archivos en la nube. Yo me acuerdo que muy pocos años atrás yo tenía un piso entero con estos famosos archivos colgantes sobre rieles que me guardaban todas las carpetas y era, les reitero, un piso entero dedicado al archivo. Hoy tengo todo en la nube. Entonces, ¿qué es lo que nos está motorizando para que la legislación sea distinta? Y ahí dos comentarios también previos muy importantes. La ley de contrato de trabajo fue un hito indudablemente, incuestionable, valioso y muy valioso de nuestra realidad laboral. ¿Por qué? Porque cuando Perón le encarga ese trabajo a Norberto Centeno, la curiosidad era que la legislación laboral, los principios generales, las técnicas legales específicas, las indemnizaciones, estaban todas dispersas en algunas normas y en algunos principios, pero no había una legislación que corporizara el derecho del trabajo. Y eso se logró con la Ley de Contrato de Trabajo, que fue una norma creada con el propósito de reunir todos esos derechos, todos esos valores esenciales que tiene el derecho del trabajo en un derecho que no es igualitario, es un derecho que ha sido toda la vida y lo sigue siendo de naturaleza tuitiva, donde el trabajador es la parte más frágil de la relación. Después vamos a hablar un poco de que hay muchos trabajadores que ya no son tan frágiles, porque las tecnologías se los dotan de un poder de negociación mayor, pero el principio general es ese. En el momento de la Ley de Contrato de Trabajo se usaron como fuentes las normas del derecho comparado y algunos principios vinculados con la legislación de posguerra, o sea, de la fecha posterior a 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Cuando se aprobó la Ley de Contrato de Trabajo post-mortem de Perón, se aprobó a libro cerrado, y la curiosidad es que en ese momento las tecnologías no tenían influencia sobre la ley, la consigna de la ley era la protección del trabajador y el reconocimiento de todos sus derechos fundamentales. Fíjense, en esa época no existía ni el fax, El teléfono tenía un cable, yo tuve que conseguir para tener teléfono en mi casa un plan Megatel que tuve que pagar durante 3 años y a duras penas, cuando ya me estaba mudando de la casa que vivía en Ramos Mejía, me conectaron el teléfono de línea, el celular no había aparecido. Cuando apareció el celular era una batería que pesaba 15 kilos, que tenía que enchufarlo en todos lados. ¿Por qué? Porque además la batería tenía capacidad para 1 hora y media más o menos. Pero yo iba con mi teléfono a cuestas y empecé con el primer fax, que era de Movicon y que estaba en una valija negra que había que llevarla a cuestas. Pero eso fue en la década del 80. La Ley de Contrato de Trabajo es del 75. Entonces, hoy nos encontramos con una Ley de Contrato de Trabajo que fue sabia, que tuvo una cantidad de reformas que a veces la mejoraron, otras veces la moderaron, otras veces la empeoraron, pero que en definitiva generó cierto equilibrio, pero que está totalmente desencajada del mundo de las nuevas tecnologías. Entonces, yo escuché hoy y ayer algunas conferencias que todo el mundo habla de la división de poderes, la democracia, etcétera. No es un tema de esta charla, pero claramente la democracia está en tela de juicio, porque la legitimidad de origen, que es la votación, ha hecho que la legitimidad de ejercicio tenga muchos problemas. Pero nosotros tenemos que seguir como abogados lo que corresponde, que es guiarnos por la Constitución Nacional. Tenemos una división de poderes y por lo tanto tenemos que tener el reconocimiento de las funciones de cada poder. Por eso ya anticipo
con toda claridad que no hay reforma laboral por DNU, ni unilateral. La reforma laboral tiene que discutirse en el Parlamento y se tiene que aprobar como corresponde, de acuerdo a la Constitución Nacional, por ley. Segundo comentario importante para terminar con esta introducción es que es muy importante encontrar el rumbo. Séneca decía que un barco que no tiene destino, todos los vientos son desfavorables. Séneca tenía muchas frases muy interesantes y muy ilustrativas, pero esa es una frase fundamental. Y de hecho, tenemos que marcar un poco cuál es el destino al cual estamos tratando de dirigir nuestras acciones, porque claramente el pasado ya está superado por los acontecimientos. Es decir, las aplicaciones no tienen tratamiento legal dentro de la ley, la inteligencia artificial nos está sobrepasando, no solamente se está produciendo la sustitución, se está produciendo la anulación de muchísimos puestos de trabajo y hasta nuestras carreras universitarias y terciarias tienen que hacer algún tipo de adecuación porque hoy, por ejemplo, en el mundo del derecho no podemos tener derecho procesal 1 y derecho procesal 2 sin manejar bien la computadora. ¿No? Uno va muchas veces a muchos juzgados hoy donde hacía colas de 20 personas y hay un timbre que dice si necesita algo, toque el timbre. Y si tiene que tener una reunión con el magistrado o con algún funcionario, tiene que pedirla con anticipación y la mayoría de las cosas se resuelven por videoconferencia. Entonces, ¿cuál es para mí el objetivo de lo que viene? Bueno, tenemos que ver qué va a quedar del pasado. ¿Por qué? Porque el otro problema que tiene mucha significación es ver cómo resolvemos el tema de la mochila me refiero a todo lo que ocurrió hasta ahora, que sería algo así como el stock, así lo dicen los americanos, frente a los cambios que va a haber en el futuro, que es el flujo, que es lo novedoso. Entre ellos tenemos el problema de las multas, ¿no? Hoy ha sido varias veces tratado el tema de las multas. No escuché mucho de estos fallos que han salido en las provincias, donde dicen que la multa es una sanción de naturaleza penal o similar, y entonces aplicando los principios del derecho penal, la ley más favorable es la derogación, y por lo tanto también tendría efectos sobre las multas del pasado, ¿no? Tema que es más que opinable. Pero lo que quiero significar es, estamos en un momento que en el mundo del derecho se llama encrucijada. The crossroads, en el caso del derecho anglosajón, y el carrusel, o en lo que hace al derecho francés, la palabra Carrefour, que nosotros lo asociamos con un supermercado, es justamente el Carrefour, es un cruce de rutas. Estamos en un momento donde tenemos que optar entre el pasado y el futuro. Nada más y nada menos. Entre el pasado y la mochila que tenemos y el futuro, que es lo que nos está demandando la sociedad, porque la sociedad nos está diciendo que los derechos del trabajador no deben ser sacrificados en una reforma laboral, cosa que yo comparto totalmente, pero que hay que construir sobre lo construido un nuevo modelo que tiene por objeto fomentar el empleo en el mundo de las nuevas tecnologías. Entonces, le podemos decir a Séneca que nosotros, o algunos de nosotros, ya sabemos a dónde queremos ir. Ya sabemos cuál es el puerto donde va a hacer una parada el barco, aunque ese puerto puede ser un puerto intermedio para hacer varias paradas en distintos momentos, porque la reforma laboral es un proceso. Y cuento que Francia, Italia y España, desde la pandemia, han tenido ya 5 o 6 oleadas de reformas legislativas vinculadas con el mundo laboral, algunas avanzando, otras retrocediendo, pero 5 o 6 oleadas. Nosotros tuvimos una sola, que es la ley de bases. Hechas estas aclaraciones, vamos a los slides. A
ver, esto se supone que... ¿Dónde lo tengo que apuntar? Ahí está. Bueno, este slide yo lo uso mucho y ya lo usé en alguna ocasión en la Universidad de 3 de Febrero. Es un poco fijar las bases. Las bases se originaron y se motorizaron en la época de la pandemia con la famosa despapelización, ¿no? En el derecho anglosajón se le dice el proceso de paperless. La despapelización es obvia. Si yo tengo todo en un sistema informático, no requiero papel, y es más, en algunos países no solamente no requiero papel, ni siquiera requiero papel moneda. Finlandia, Noruega y Suecia han dejado de hacer circular el papel físico. Todo está manejado en forma virtual, y una vez estando en Oslo, y hace varios años atrás, antes de la pandemia, le digo, bueno, pero ¿qué hacen con un mendigo que está pidiendo una ayuda? Y me dice, mire, ¿usted vio algún mendigo en Oslo? ¿No? No. Bueno, pero supongamos que existiera. Le va a tener que acercar el celular a su celular para darle la donación. Hete aquí que el año pasado, estando en España, por estos compromisos académicos que tengo yo, los domingos voy a misa. Yo soy católico y practicante y estoy en un hotel cerca de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, donde soy académico correspondiente. Tengo una iglesia lindísima enfrente al hotel. Entonces el domingo en la mañana decidí ir a la iglesia a misa. Llega el momento de la bolsita famosa que pasa el sacerdote con la... Y no había ni bolsita, ni sacerdote, ni nadie que pasara la bolsita. Entonces miro a un costado y había unos cartelitos iluminados que decía, si quiere hacer una donación, acérquese. Y en la donación decía, 50 centavos de euro, 3 lamparitas. 1 euro, 6 lamparitas. ¿Cómo se pagaba eso? Se podía poner una moneda, nadie tiene monedas porque ya no hay circulación. Entonces acercabas el celular, ponías 1 euro, te prendías 6 lamparitas y les transferías a esa parroquia 1 euro. Todo de forma electrónica. O sea, están siendo electrónicos hasta los credos religiosos y el credo católico. ¿Esto qué significa? Que la informática se ha adueñado de gran parte de nuestra vida. En muchos lugares, si uno no tiene la aplicación, no puede operar. Si no tiene bien la aplicación, no puede hacer operaciones básicas y ni hablar del home banking. Entonces, el mundo de las nuevas tecnologías es el monstruo de Gramsci. Es un monstruo que se va apoderando de todo. Hace un rato me conecté, porque tengo alguna obsesión con el tema de la inteligencia artificial, con una videoconferencia que acaba de dar esta mañana en Jerusalén, Yuval Noah Harari. ¿Se acuerdan? Harari es el de Homo Deus, de animales a dioses, y ahora tiene un libro que se llama Nexus. No voy a hablar de las teorías de Harari, pero ¿qué dice Harari, que es un especialista en futurología y un especialista en lo que vendrá? Dice, la inteligencia artificial es tan poderosa que se va a adueñar de todas nuestras vidas y puede llegar a ocurrir que sustituya de tal modo nuestra creatividad y nuestra inteligencia al punto de reemplazarla y de ser el sustituto. Hago una aclaración. Marita Carballo, que es académica de la Academia de Ciencias Morales, participó de una encuesta. Ella tiene una organización internacional de encuestas que se hizo en los países centrales del mundo, pero incluía Argentina como uno de los países, digamos, de Latinoamérica que estaban encuestados. Entre 19 y 30 años, 70% de la población vive sola. Tiene como hijo un perrito, un gatito, un escuerzo, un panal de abejas. Bueno, el otro día una persona conocida tiene una pareja de hurones, que son 2 ratas inmensas, pareja. Yo llevo a mi perra a bañar los sábados
en Lagartos, donde yo paso los fines de semana, a un lugar donde están especializados en esto de los perritos, gatitos, etc. Había dos señoras adelante mío, abrazando un enorme perro cada una de las dos, y las dos estaban comentando que no tenían hijos, que tenían a esos perros, y que esos perros eran sus hijos. Y lo decían en forma explícita. En la encuesta que encontró también, que esa soledad está complementada con alguien que los acompaña, los que están solos, que es el GPT, que les da asesoramiento psicológico, ahora asesoramiento religioso, asesoramiento psiquiátrico, orientación de cuáles son sus planes y que se va adueñando de la vida de las personas porque el GPT tiene un proceso de autoconocimiento que va reforzándose con las relaciones que tiene con la persona. Entonces va conociendo sus hábitos, qué desayuna, qué música le gusta, le pone la música, le va dando apoyo y el drama más importante, lo dice Harari en esta videoconferencia en la que participé, que además puede crear hasta una conciencia religiosa distinta de las religiones tradicionales. Harari tiene una teoría, los que lo han leído se habrán dado cuenta de que es una teoría bastante desafiante, que dice que las religiones no tienen como objetivo a Dios, no tienen como objetivo a los mesías y líderes que las conducen, ni a Mahoma, ni a Abraham, ni a ninguna de las creencias, sino que lo que tienen es la necesidad de atender una carencia espiritual que en forma masiva un grupo social en un determinado momento la reconoce como tal. ¿Escucharon? O sea que la creencia religiosa es un consenso de una comunidad de cierta importancia. La Iglesia Católica tiene 1 millón de fieles, el mundo musulmán tiene 1.700 millones, etc. Entonces, cuando hay esa convicción, la figura de Jesucristo, la figura de Mahoma, la figura de Buda, pasa a ser pero pasa a ser en un segundo plano porque en realidad lo que le da fuerza a esas agrupaciones religiosas es la cantidad de gente que las apoya. Entonces, en el mundo de las nuevas tecnologías, fíjense lo que está pasando con la gente. Las mujeres están colocándose al límite de su capacidad de procrear porque van postergando la procreación por razones sociales, por razones culturales, por razones laborales también. Empiezan a tener familia. Mi señora tuvo a Natalia, mi hija mayor, cuando ella tenía 23 años. Y cuando yo tenía 30, ya tenía 3 hijos, ¿no? Y después de que nació Natalia a los 11 meses de casado, nació 11 meses después Solana. O sea, a los 2 años de casado teníamos 2 bebés de pañales. Eso no existe hoy. Mi padre era el hijo número 14 de un matrimonio de origen español que fueron inmigrantes que llegaron a la Argentina en el año 1914. Mi padre estaba en el embarazo de mi abuela durante la travesía en el barco y nació en Argentina y por lo tanto de los 14 hijos era el único de nacionalidad argentina, aunque en esa época ya estaba en juego el ius soli y el ius sanguinis y uno podía elegir la nacionalidad. ¿Por qué cuento estas anécdotas? Un poco para no fastidiarlo con tantos temas tecnológicos, pero lo cierto es que la tecnología está ocupando un lugar ya en nuestra vida personal. En Microsoft, en Silicon Valley, yo tuve 2 experiencias. Una, vi por primera vez un robot humanoide que cumple con todos los servicios, no solamente a las chicas, a los chicos les digo lo mismo, que les va a llenar de satisfacción porque cubre todos los servicios vinculados con la vida doméstica. Obviamente, ese robot va a reemplazar el servicio doméstico y uno un poquito más tecnológico va a reemplazar al acompañante terapéutico, que no solamente es mejor que un acompañante personal. Ustedes me dirán, no, una cosa es una persona física que le da cariño, que le da afecto, que le da charla, y otra cosa es un robot, pero ese robot saca electrocardiograma, electrocefalograma, le da la medicación, lo pone en alerta, le pone la música que quiere, lo despierta a la hora que quiere y lo único que falta es que le haga masajes.
¿Mm? Y, bueno, voy a ser un poquito más severo que lo que vos dijiste. No tiene sindicato, no tiene delegados, no tiene reclamos salariales, no tiene problema de horario, no tiene problema de descanso, no tiene ninguna de las cosas que son propias de las reivindicaciones que hacen a la vida laboral. Entonces, está produciéndose lo que vamos a ver en el slide que sigue, que es que la vida laboral ha detectado que se producen un montón de fenómenos que antes eran un mecanismo para endurecer las relaciones laborales. La deslocalización. Yo me siento en un bar y manejo mi computadora. El otro día fui a mi médico de cabecera y me dijo, mirá, voy a demorar una hora. Tuve una hora trabajando con mi celular en la sala de espera sin ningún problema y no me atrasé en nada. Acá durante la conferencia tuve varios llamados telefónicos para ver cómo anda la reforma laboral, de la que les aclaro vamos a hablar en todo lo que por lo menos yo conozco en esta reunión. Y la verdad es que lo pude hacer con toda tranquilidad desde mi celular. Entonces, en Silicon Valley me pasaron dos cosas que quiero destacar. La primera, que cada vez que me llevaron o me trajeron a algún lado, fui en un vehículo no tripulado. El vehículo no tripulado me dice, "Good morning, Julian". Me preguntó si quería hablar en español. Le dije que sí y me dijo, además tengo música de Argentina. Y me puso un tango, me puso un tango. Me llevó hasta el lugar de destino. En Silicon Valley hay un carril destinado a los vehículos no tripulados en donde van vehículos unitarios como el que yo iba, que era una especie de Uber, y vehículos colectivos como son buses que tampoco están tripulados. Y la otra cosa que me pasó, esto no fue hace poco, fue un poco antes, me dijeron, mirá, te podemos hacer un estudio médico completo, es un ensayo, estamos a prueba, pero puede ser interesante para vos. Le digo, no, mirá, no quiero dedicar tiempo. No dedicas ningún tiempo. Te vamos a colocar un chip en el hombro. Me lo colocaron con un adhesivo. El adhesivo me sacaron con el chip 24 horas después. Y para decirlo en términos simples, es una especie de holter mucho más complejo, porque me sacaba electroencefalograma, electrocardiograma, y tenía una pequeña incisión, o sea, había una parte invasiva de ese chip que me permitía sacar pruebas de sangre y después me hicieron una termografía, que es una imagen del cuerpo humano completo mío, en donde si había algún desequilibrio en algún lado aparecía con distintos colores mi cuerpo marcado, donde podría haber algo para revisar o para controlar. En ese mundo de las nuevas tecnologías se está produciendo, además de la deslocalización, la descentralización de la que habla este cuadro, la desterritorialización. Este es un tema importantísimo. Cuando se hicieron algunas de las películas que Paramount utilizó muchos efectos especiales, se contrataban 2.000, 3.000 emprendimientos que hacían efectos especiales. Los 2.000 o 3.000 emprendimientos estaban en distintos países, todos hicieron su trabajo y cobraron por su trabajo, nadie sabe quién prestó servicios, si eran autónomos o en relación de dependencia, todos cobraron y nadie supo de quién cobraron. Pero la película Avatar salió impecable. ¿Me siguieron? Entonces, ¿qué es lo que está pasando también? La figura intuito personae, de la configuración típica del trabajador, también está siendo cuestionada. No del todo. ¿Por qué? Porque si uno se entrena en las nuevas tecnologías, aunque sea titular de un título antiguo, como es el abogado, el escribano, si se asocia con las nuevas tecnologías va a tener un rol protagónico en la vida laboral. Si se queda en el derecho procesal que yo aprendí en la década del 70, ¿no? Acabo de cumplir 75 años.
Bueno, espero cumplir 95 en un congreso como este, pero cumplí 75. En el mundo del procesal que yo estudié plazos, plazos de caducidad, plazos de impugnación, etc. Hoy todo se resuelve en el proceso que todos conocemos por Internet, y hacemos todo por Internet, y ahora nos está pasando la sorpresa de que las pruebas testimoniales que antes se hacían ante la presencia del tribunal, que daba cierta seriedad, que le imponía al testigo una presión psicológica para decir la verdad, etc. Ahora se hace con una cámara 360, el testigo está en su casa o está en otro lado, o en el estudio jurídico. Nosotros tenemos audiencia de testigos donde vienen las partes, el tribunal está conectado por Internet, nosotros hacemos el acta, le pasamos el acta, el tribunal lo certifica y el testigo estaba presente con nosotros y no estaba presente en el tribunal. O sea, si seguimos así, nos va a pasar lo que está pasando ya en otros países. En los países anglosajones, donde se utilizan mucho los precedentes, el juez firma, pero casi no analiza nada. El juez firma, toma los precedentes mayoritarios del caso que tiene que resolver, ¿no? Se llama track system, es un sistema de resolución rápida, es un sistema judicial, ¿no? Y eso dio lugar en Londres a 3 o 4 procesos de investigación sobre jueces que firmaron sentencias con precedentes provistas por el GPT que eran falsas. ¿Qué es entonces la despersonalización? Hasta perdemos un poco la noción de quién es el que brinda los servicios. Y entonces se produce el efecto no deseado, el efecto sustitución, que además ahora tiene un efecto adicional, que es el efecto anulación, que no es el efecto anulación de los procesos que uno vive en las redes sociales, ¿no? Que uno anula a alguien cuando lo borra, cuando no lo habilita, cuando lo desautoriza para que esté dentro de la red, sino que es un proceso de anulación porque el puesto de trabajo desaparece. Desaparece. Yo siempre pongo como ejemplo en General Motors, cerca de Rosario. Yo asistí a la inauguración de la planta de motores, en donde en ese momento la presidenta Cristina de Kirchner era la presidenta, vino en helicóptero a la planta a inaugurar la planta. Se crearon 650 puestos de trabajo directos y casi 4.000 puestos de trabajo indirectos. Esa fábrica hoy produce el doble y tiene 30 ingenieros que controlan la robótica que maneja la fabricación de motores. Cuando fui a visitar la planta, dije, ¿por qué hay 2 series de robots al lado del armado de los motores y atrás hay otra serie de robots? Me dice, esos son los que hacen el mantenimiento. Ni el mantenimiento le dejaron al ser humano. Algunos son de mantenimiento, otros son de sustitución, ¿no? Porque el equipo por ahí no funciona, sacan el equipo que tiene unos carriles automáticos, sacan el equipo, etcétera, y reemplazan por otro nuevo, y así funciona el sistema. Entonces, si nosotros tenemos este mundo tecnológico, tenemos que tener una legislación para que este mundo tecnológico pueda tener un desarrollo de modo tal que nosotros le aseguremos al trabajador condiciones de empleo donde se respeten los derechos del trabajador. Yo lo digo esto con toda claridad para que no haya ninguna duda. Yo no estoy de acuerdo, y si hay alguna que toma esta iniciativa, la verdad que no la comparto, con conculcar derechos fundamentales del trabajador. Lo que sí estoy de acuerdo es que la modernización impone cambios y que un derecho fundamental del trabajador puede tener metodológicamente, o puede tener en su estructura, o puede ser en su implementación, algún cambio, pero no sacrificar principios generales ni los recursos técnico-legales que tiene la legislación laboral de fondo. Vamos a la que sigue. Me volví a marcar mal. A ver, ¿sí? Ahí está. Esto es muy rápido, es un ejemplo de lo que pasa con la bancarización, ¿no? Al principio teníamos 190.000 trabajadores bancarios en la década del 60, 195.000 en la década del 80, fue cayendo. Hoy se calcula que están trabajadores contratados por los bancos entre 50 y 60.000, y entonces apareció el cajero automático. Ahora los cajeros automáticos tienen muchas más funciones, pero sobre todo apareció el home banking.
Y el home banking lo manejo desde mi casa y cada vez tengo menos efectivo para disponer, porque el efectivo no es necesario porque tengo la billetera, que puede ser la billetera bancaria o la billetera digital, y por lo tanto pago con eso. Puedo subir al transporte público, puedo pagar cualquier tipo de factura, puedo pagarlo online. Es decir, tengo una cantidad de facilidades que antes no tenía. Antes tenía que hacer cola, tenía que sacar el dinero, tenía que tener cuidado con el dinero. Ahora todo eso se hace en forma virtual. Entonces, sigo con la que sigue. Entonces, está empezando a aparecer la inteligencia artificial. Acá me quiero detener un segundito, nada más, y ya estamos en la mitad de la exposición, para decir que muchas cosas que hoy tienen una gran funcionalidad no son inteligencia artificial. Son algoritmos de alta complejidad, pero el algoritmo es 2 más 2 igual 4. O sea, es algo previsto por el ser humano, armado por el ser humano y estructurado para que el ser humano con ese algoritmo obtenga el resultado que está previsto para ese algoritmo. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial trata de sustituir la racionalidad. Fíjense ustedes, cuando yo estaba en tercer grado, en la prehistoria, por supuesto, no podía pasar de grado si no sabía todas las reglas de multiplicación. Hoy los chicos me dicen, no, abuelo, tengo la calculadora. El efecto calculadora también está en la parte intelectual. Entonces hay muchos chicos que no saben interpretar texto, porque a mí me decían, en cuarto grado, quinto grado, primaria, lea este texto y por favor explíquemelo con sus palabras, que eso era la interpretación de texto. Hoy tenemos graduados secundarios que no tienen interpretación de textos. ¿Por qué? Y bueno, porque recurren a todos estos mecanismos, como yo acudo a una segunda memoria. Antes de que apareciera el teléfono celular, yo sabía 300 números de teléfono de memoria. Y por supuesto el de mi casa. Hoy, si me piden el teléfono de mi señora, de mis hijos, lo tengo grabado, pero no sé cuál es. Entonces, volviendo al punto, lo que está pasando es que la inteligencia artificial cada vez se ocupa más espacio. Pero ¿qué es para mí el drama que está mencionando Harari como el monstruo que se va a apoderar de nosotros? Que la inteligencia artificial no solamente piensa. Tácito, uno de los grandes pensadores de la antigüedad, tenía una fraseología que yo adecué un poquito, que decía, hay quienes existen, se refería a las personas, hay quienes existen y se mueven, otra categoría de personas, hay quienes existen, se mueven y trabajan, hay quienes existen, se mueven, trabajan y piensan. Y la mayor categoría, la más grande de todas, es hay quienes existen, se mueven, trabajan, piensan y piensan de lo que piensan. Y piensan de lo que piensan. Y eso es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene la capacidad de empezar a generar sus propias ideas al punto de que los que están trabajando en inteligencia artificial en Silicon Valley le están agregando la inteligencia artificial emocional, porque nosotros no resolvemos nuestras cuestiones solamente con la cabeza. Como decía Confucio, se resuelven en 3 niveles, acá, acá y acá, en el estómago. O sea, en lo material, en el corazón, que es lo afectivo, y en lo intelectual. De modo tal que la inteligencia artificial se puede apoderar de todo lo que nosotros hacemos. De todo lo que nosotros hacemos. Esa inteligencia artificial, además, procesa el lenguaje, dirige la robótica, la mecatrónica, que es la combinación de inteligencia artificial con todo lo que se mueve, y como dice este cuadro bastante sencillo, genera un mundo singular, por eso la universidad que trata estos temas tecnológicos en Stanford y en la NASA se llama Singularity, porque lo que hace es emular el cerebro humano y tratar de generar una sustitución completa del pensamiento humano. Frente a eso se encuentra nuestra legislación laboral. Esto lo voy a pasar rápido porque es bastante fastidioso, que es la reforma laboral de la Ley de Bases. Tuvo una serie de objetivos, paso a la siguiente, y marqué yo con rojo algunos que salieron con alguna eficacia y otros que salieron
verdaderamente mal. Por ejemplo, el periodo de prueba fue plenamente operativo a partir del 9 de julio, cuando estuvo vigente la ley de bases. Algunos temas son raros, ¿no? Como el trabajador dependiente de 3 colaboradores. Yo sigo pensando que el principio de primacía de la realidad es un componente fundamental de los principios generales del derecho del trabajo. Entonces no puedo tener un trabajador independiente con 3 colaboradores independientes. A ver, en el estudio tengo que hacer un arreglo de plomería, contrato a alguien que sea independiente con 3 colaboradores. Pero tengo que contratar a un abogado porque me entró un cliente nuevo y necesito más logística. Mi abogado tiene que estar contratado en relación de dependencia, como están todos los abogados del estudio en relación de dependencia, y no puedo recurrir a este mecanismo. Primacía de la realidad sigue vigente, y entonces uno tiene que aplicar esto con criterio razonable. Pero lo que quiero decir es, la reforma laboral que se intentó es la primera oleada y se intentó bastante bien, porque de 88 artículos que tenía el DNU, que fue rápidamente declarado, primero se suspendió de vigencia y después fue declarado inconstitucional, rescató 18 artículos, de los cuales 5 o 6 han tenido mucha operatividad. Ahora, la nueva reforma laboral es mucho más ambiciosa. Tiene 90 artículos el borrador y va recorriendo muchos temas. No los vamos a detener, pero por ejemplo, ¿qué sostiene de Diego? Porque yo estoy discutiendo con algunos de los que están redactando la reforma sobre el tema del blanqueo. Para mí el blanqueo tiene que ser de costo cero. La moratoria anterior fracasó totalmente porque el pobre empleador que tiene una panadería con 4 empleados, todos en negro, tenía que contratar un contador público para que lo inscribiera, para que preparara la moratoria, para ver qué impuestos tenía que pagar, etcétera, y entonces todo el mundo dijo, yo me quedo en negro. Seguimos con la mitad de la economía argentina en la clandestinidad. Entonces yo lo que sostengo es, vos querés poner la gente que está en negro en blanco, querés volver a tener una población registrada que esté dentro de los estándares que hay a nivel internacional. La mayoría de los países más avanzados del mundo no tienen menos, es decir, tienen aproximadamente un 19-18% de economía clandestina. Francia, España, Italia, Gran Bretaña, y países que tienen mejores controles como Nueva Zelanda o Australia están en el 16%. O sea, siempre hay, ¿no? Cuando uno va a Toledo y se compra un regalito y en lugar de dar la tarjeta lo paga en efectivo, no le dan boleta, ahí está el trabajo en negro escondido de los recuerdos de Toledo. Entonces, volviendo, lo que creo que hay que hacer es instrumentar un sistema de blanqueo costo cero. Fíjense, si yo tengo un trabajador que gana 1 millón de pesos y lo tengo en negro, recibe 1 millón de pesos y el empleador le cuesta 1 millón de pesos. Está en negro. Si lo tengo en blanco, recibe 750, 800.000 pesos por las retenciones y al empleador le cuesta entre 1,5 millones y 2 millones. ¿Por qué digo entre 1,5 millones y 2 millones? Porque además del tema de las contribuciones patronales, las directas y las indirectas, hay que pensar en la incidencia de la enfermedad, la maternidad, etcétera, que tienen también una influencia en el costo, y eso, cuando uno suma todos esos factores, se ocurre que un trabajador cobra 750.000 pesos de bolsillo y a mí me costó 2 millones, o sea, cobró 1/3 del costo laboral total. Entonces, reforma laboral no puede funcionar si no hay reforma impositiva y reforma previsional que adecue las cargas sociales y los impuestos al trabajo en las proporciones que tiene Chile, que tienen 1/3 de nuestras cargas sociales, Brasil, que tiene casi lo mismo, casi 1/3 menos, casi 2/3 menos que de cargas sociales, y ni hablar de Panamá o de países como, sí, de Panamá, que es un país que tiene mucho que ver con cuestiones vinculadas con Estados Unidos, en donde el costo adicional de un salario en blanco es solo un impuesto del 10%. Nosotros tenemos de cargas sociales, de contribuciones patronales, casi los 50, 40 y pico. Entonces, ¿cómo? Paraguay, que está acá al lado, es el 18. El 18, por ejemplo, ¿no? Así que muy buena acotación. Entonces, voy a hablar de esto y voy a hablar del salario dinámico, porque el salario dinámico tiene un montón de fantasmas. ¿Qué es el salario dinámico? Lo presenta Julio Cordero en el coloquio de idea. Yo venía hablando con él de este tema
de modo tal que ya sabía un poco el proceso de elaboración, con lo cual para mí era fácil deducirlo, pero no es fácil explicarlo. Primero, los convenios colectivos en los últimos años se han actualizado por inflación. El único objetivo que ha tenido el sindicato, a pesar de que han conseguido algunas reivindicaciones adicionales, es tratar de mantener el valor venal del salario a través de la entre comillas, indexación, que es el IPC del INDEC, a veces colocado en forma retrasada, otras veces colocado en forma adelantada. Todo depende del poder que tenga el sindicato, poder que es mayor cuando el poder del sindicato es mayor el poder de daño del sindicato. Cuando un sindicato paraliza su actividad y tiene un poder de daño alto, consigue mejores reivindicaciones que un sindicato, por más grande que sea, que con una huelga no tiene poder de daño alto, tiene un poder de daño bajo, y podríamos poner muchos ejemplos. Entonces, ¿qué dice Cordero con respecto a la posición del gobierno en el salario dinámico? Es el salario por productividad. Hay que salir de la cultura de la inflación y pasar a la cultura de la productividad. Yo hago acá una salvedad. Si nosotros queremos tener más empleo y crecimiento, necesitamos estabilidad, necesitamos crear confianza. Hemos sido maestros en crear desconfianza. No cumplimos casi nunca con nuestras obligaciones. Tenemos que tener claras reglas de juego y eso va a hacer que haya inversiones. Las inversiones van a aumentar las posibilidades de empleo y entonces ahí va a crecer el empleo. No hay crecimiento del empleo por la reforma de la ley. La ley puede ser un elemento de facilitación, puede ser un elemento complementario, pero no es una fuente generadora de empleo. El otro día, hablando con la senadora Álvarez Rivero, que es la presidenta de la Comisión Laboral del Senado, que obviamente ahora va a tener un papel protagónico importante, yo le decía que desde todo punto de vista, cuando uno analiza en perspectiva las funciones que tienen que ver con la realidad sindical pierde un elemento muy importante de su protagonismo cuando la inflación baje. Y en la medida que la inflación pueda seguir bajando, estará por verse, se va a quedar sin el rol protagónico que le paralizó la negociación colectiva 5 años en la época de la convertibilidad, desde el 93 casi hasta el 98. Entonces, volviendo al punto, el salario por productividad puede estar adentro del convenio colectivo. ¿Cómo? Bueno, hay 100 formas. En los países centrales, todos los acuerdos de productividad van desde presentismo y ausentismo, pasando por sistemas de productividad, sistemas de desempeño, protección del medio ambiente, protección. Hoy hablaron muy importantes, 2 o 3 conferencias fueron interesantísimas sobre la prevención en materia de higiene y seguridad, porque hay que terminar con la lucha que hay con los accidentes, con la gente que está dañada, y hay que anticiparse al hecho dañoso, brindando higiene, seguridad preventiva, que la tiene que brindar un ente autónomo que no pueden ser las ART, porque no se le puede dar a un zorro la responsabilidad de cuidar esta noche a las gallinas. No sé si están de acuerdo. Entonces, ahí hay que hacer cambios sustantivos para que el funcionamiento de la Ley de Riesgo del Trabajo sea verdaderamente un funcionamiento decoroso, que no dependa de manijas en la Junta Médica, que no dependa de voltear las incapacidades, sino que si hay que reparar, que la reparación sea la razonable y la correcta. Si hay que prevenir, que la prevención tenga verdaderamente controles y efectiva generación de medidas, como hay empresas argentinas que tienen premios al accidente cero a nivel internacional. Hay 2 automotrices que ahora me vienen a la memoria que sacaron varias veces del promedio de tener 0 horas de pérdida por accidente de trabajo o enfermedades profesionales en sus respectivas compañías, con lo cual la posibilidad de tener accidente y enfermedad 0 es posible. Entonces, el salario por... ¿Cómo funciona el salario por dinámico? No elimina el convenio colectivo. El convenio colectivo sigue vigente y eventualmente, si hay inflación, va a haber una etapa de transición donde va a haber que seguir corrigiendo el salario por un índice correctivo, porque ese va a ser el salario mínimo. Acuérdense, en la estructura salarial que tenemos en Argentina,
que la copiamos de los italianos, que lo copiamos de los españoles. Tenemos el salario mínimo vital y móvil, que como decía mi querido maestro, el profesor Etala Padre, que aquí está, creo que está Etala Hijo, Etala Padre decía: es tan malo el nivel del salario mínimo vital y móvil que yo le sugerí al gobierno, en aquella época, año 70, que le cambien el nombre, le pongan salario mínimo, mortal e inmóvil. Pero el salario mínimo vital y móvil son 400.000 pesos, ahí están. Arriba del salario mínimo está el salario de convenio, arriba del salario de convenio está el salario contractual. En el marco del salario contractual estaría el salario dinámico, que le daría al trabajador que se destaca en el desempeño, en la productividad, en los objetivos, en la cultura del trabajo, que está muy comprometida en muchos lugares en la Argentina, le va a dar la posibilidad de ganar encima del básico de convenio un plus, y ese plus tiene que estar ligado a los resultados. Voy a seguir tratando de avanzar rápido porque yo, si no, bueno. Sí, me quedan 5 minutos, así que el tema de las 12 horas voy a hablar porque eso sale en todos los diarios y me tienen fastidiado con eso. No hay ningún borrador que hable de 12 horas. Hay un borrador que habla del salario promedio del banco de horas. Les aclaro a todos los que no lo recuerdan que el banco de horas y el salario promedio está en la Ley de Contrato de Trabajo desde 1991. En el artículo 25 de la Ley de Empleo se modificó el artículo 198 y adentro de ese artículo se creó el salario promedio que se debe celebrar por convenio colectivo. En función de eso, yo tuve la responsabilidad de firmar Minera Lumbrera, Barrick, Cerro Vanguardia, que eran empresas mineras que estaban muy lejos del lugar donde el trabajador vivía, entonces tenía 14 días de trabajo y 10 días de descanso. Cuando sumás 14 días de trabajo de 12 horas, más 10 días de descanso, en promedio te da menos de 48. Y la otra curiosidad de todas estas empresas es que no sacrificaban las horas extras. Las horas extras estaban incluidas en las 12 horas. O sea, la incidencia de las horas extras no se ahorraba a la empresa la incidencia, la incluían dentro del salario, que tenía distintos nombres en las empresas que en ese momento eran australianas o canadienses, pero el asunto es que el salario de 12 horas incluía la incidencia de las horas extras. De modo que el trabajador estaba contentísimo. Trabajaba 14 días, 12 horas, tenía 12 horas de descanso entre jornada y jornada, y después estaba 10 días con su familia a 400 kilómetros de la mina, que era la distancia que había entre una cosa y la otra. Así que, banco de horas, hay que sacarse la cabeza de que queremos cambiar la jornada por 12, no. Si uno está dentro de una jornada promedio y de un banco de horas, lo podría hacer en algunos días en la medida que el promedio le dé 8 diarias y 48, con lo cual si un día trabaja 12, otro día va a tener que trabajar 6. Bueno, un último tema voy a tratar y así ya pasamos si hay alguna pregunta, que es, hay muchos cambios que hay que hacer en materia de huelga. Mañana se va a tratar este tema con especialistas de primera magnitud, con lo cual la huelga en los servicios esenciales, soy uno de los que ha criticado mucho el artículo este que salió dentro, en el 340, dentro de la reforma de la Marina Mercante, de la huelga en los servicios esenciales, porque prácticamente anulaba el derecho de huelga, y el derecho de huelga está en la Constitución Nacional, y por lo tanto la abstención colectiva y concertada del deber de trabajar, promovida por el sindicato representativo, con un objeto de naturaleza colectiva y agotando todas las vías de conciliación, mediación y arbitraje, es un derecho constitucional que tienen los trabajadores y que lo pueden ejercer como el ejercicio de la huelga le da un poder de daño a quienes promueven la huelga, el único daño viable en la huelga es la abstención, o sea, el no producir. Y todos los demás daños, me parece perfecto, que como dice, no toda la jurisprudencia, pero la mayoritaria, cuando el daño implica ocupación del establecimiento, violación del derecho de propiedad, bloqueos, o el impedimento de que quien quiera trabajar no pueda trabajar violando el derecho a trabajar, que es un derecho mucho más importante que el derecho de huelga, en ese caso que corresponda aplicar el nuevo artículo 242.
Pero me quiero referir al tema que les iba a decir, que es el tema de los convenios colectivos. Se habla mucho del convenio colectivo a desaparecer. Bueno, no es cierto. Lo que hay es que cuando uno quiere discutir un convenio colectivo con el sindicato de base, el sindicato de base, para recuperar su poder de negociación, se tiene que desfederar. Al desfederarse, las atribuciones que les delegó al sindicato de grado superior se revierten sobre el sindicato de base. Entonces, hay muchos sindicatos que se han desfederado de su federación para poder negociar su propio convenio colectivo. Hay 130 convenios colectivos de empresas de entidades sindicales que se han desfederado. En lugar de eso, se dice, estaba en la ley Flamari, que entonces ya viene con malos antecedentes, pero el sindicato de base puede negociar el convenio colectivo de empresa con la intervención de los trabajadores, de los delegados y del sindicato, con prevalencia sobre el acuerdo que se haya celebrado en el convenio madre, en el convenio de nivel superior. En Francia, como el sindicato negociaba cosas que podían estar en conflicto de intereses con los trabajadores que representaban, establecieron que solamente el sindicato de base puede representar el 30%, el otro el 33%, el otro 33% son los delegados y el otro 33% son los propios trabajadores. O sea que se les puede dar inclusive garantías para que la participación sea integral. Pero se estaba pensando mucho en esto y en que la ultraactividad va a tener que depender mucho de la decisión, pero no va a haber, y ahí es un tema que está en debate, por eso no creo que sea un tema definido, que la ultraactividad no puede alcanzar las cláusulas obligacionales. No me voy a detener en ese tema. Voy a las conclusiones finales, a ver si tengo algo más acá. Bueno, cité el fallo de los Cádiz, de la sala 10ª, si no recuerdo mal, porque una de las cosas que está pasando es que mucha de la jurisprudencia, como lo ha resuelto, y lo voy a poner acá en forma visible, en la misma semana la Unión Industrial y las cámaras empresarias, la CGT y el Gobierno Nacional hablaron del efecto destructivo de las sentencias desproporcionadas y arbitrarias de lo que la Corte está llamando sentencias con montos abusivos y que, aplicando el principio de arbitrariedad, están estableciendo que estas sentencias exorbitantes vuelvan a la sala de origen y que se revierta la situación. Nosotros en 3 sentencias que tuvimos esa reversión pasó algo medio inconsistente, que es la Cámara recibió la orden de la Corte de que ese monto es exorbitante y la Cámara sin ningún fundamento dijo, bueno, para hacer algo más razonable le descuento el 30%. En 2 nos descontaron el 30%, en otro nos descontaron el 40%, pero no le puede dar fundamento porque la Cámara falló bien. La Cámara falló en función del IPC más el 3%, lo que pasa que el monto desproporcionado tiene una razón. Juan Carlos de Pablo, que siempre me ilustra con estos temas, me dice que los índices del INDEC, cuando han pasado distintas etapas históricas, han sufrido muchas distorsiones. Cuando se trata de plazos muy largos, los índices no son reflejo de la realidad y se generan sumas distorsivas. Y esto es lo que está pasando con lo que yo llamo, y la Corte también, los fallos exorbitantes. O sea que la jurisprudencia va a tener una presión muy importante para cambiar. Para los que todo el mundo sabe que uno tiene que poner algunas de estas cosas por escrito. Para hablar un poco de la huelga de los servicios esenciales, que no es mi tema, pero que les pongo en la presentación un artículo que saqué de la huelga en la editorial La Ley, que me pude explayar en todos los temas. Final de la exposición, ¿en qué consiste? Hemos llegado a una encrucijada, en donde están enfrentándose el pasado y el futuro. Tenemos el monstruo de Gramsci, que es las nuevas tecnologías. Si no nos adaptamos a las nuevas tecnologías, el trabajo humano en la Argentina va a sufrir daños irreparables. ¿Y quiénes son los que están en mora? Están en mora los 3 poderes del Estado. Yo lo digo con todo respeto, sobre todo a los magistrados y a los distinguidos jueces presentes. ¿Por qué están en mora todos? Porque la Constitución Nacional, en la división de poderes, que obviamente yo no cuestiono desde ningún punto de vista, le ha dado un rol a cada uno. Al Poder Ejecutivo, preservar la ejecución, al Poder Legislativo, hacer las leyes,
y por lo tanto cualquiera de estas reformas debe ser por ley, y al Poder Judicial la interpretación de la ley en los conflictos individuales, eventualmente colectivos, pero en los conflictos que haya de intereses entre las partes. En definitiva, los tres poderes del Estado tienen que seguir cumpliendo con la misma función, pero tienen que mirar el futuro. Tienen que mirar el futuro. Si las sentencias están produciendo un daño tal que cada vez que hay una sentencia en una pyme, 83% del empleo de la Argentina está en empresas de menos de 100 trabajadores, y esa pyme cierra y desaparece, se pierden los puestos de trabajo de esa pyme y se pierde el empleador que les daba trabajo, aunque haya violado todas las leyes que ustedes se imaginan. Que tenía a todos los trabajadores en negro, no los tenía registrados, no les pagaba aguinaldo, aunque haya tenido todos esos incumplimientos, esa pyme desaparece. Entonces, el efecto destructivo va a tener que ser replanteado. ¿Cómo? Yo no digo que a mis queridos amigos magistrados y a los que no son amigos, pero que les tengo un gran respeto, no les voy a decir que violen sus obligaciones fundamentales, pero sí que piensen que la justicia también es equidad. Que la justicia es dar a cada uno lo suyo y evitar el daño, pero que también hay equidad. Y la equidad es la adecuación del marco de la justicia a una fuente de distribución que le dé a cada uno lo suyo en forma razonable. Entonces, va a haber que producir cambios en el Poder Ejecutivo, porque no puede tomar decisiones que no son de su competencia. El Parlamento va a tener la enorme responsabilidad de dictar las leyes. El Poder Judicial también tiene la enorme responsabilidad de adecuarse a los tiempos. Y los tiempos que vienen son totalmente distintos a los que tuvimos hasta ahora. Tenemos la mochila, pero tenemos un flujo. El flujo nuevo implica que el Poder Judicial va a tener que cambiar muchos de sus roles o va a tener que revisar muchas de las pautas que se utilizaron hasta ahora, porque lo van a demandar los tiempos y lo van a demandar las necesidades. ¿Cuál es la única fórmula para que la Argentina salga adelante? No es con una reforma laboral, es con seguridad jurídica, previsibilidad, reglas claras, recuperar la confianza, atraer las inversiones y que las inversiones se traduzcan en beneficios para todos, en beneficios que no tengan ningún tipo de discriminación y sean beneficios para todos. Yo siempre termino esta charla con una cosa rara, pero ustedes me van a tener que disculpar, la voy a terminar con esta cosa rara. Hay 4 niveles en este mundo para tomar las decisiones dramáticas que uno tiene que tomar en el momento de los grandes cambios. Un nivel, el más básico, es el de la información, la primera I. El otro nivel, un poquito mejor que la información, es la imaginación. Mi cerebro está empezando a pensar cuáles son las nuevas alternativas. El tercero tiene un poquito más que la imaginación, que es la inspiración. Pero hay un cuarto nivel que es una demanda para todos los que estamos aquí presentes, es una demanda para nuestros magistrados y jueces, es una demanda para los abogados laboralistas, para cambiar la cultura del trabajo y para mejorar la Argentina en un futuro que tiene que ser mejor, pero que para que sea mejor tiene que estar asociada a estos cambios. Y ese cuarto nivel es la iluminación. Necesitamos todos, para tomar las decisiones que vamos a tomar, información, imaginación, inspiración, pero sobre todo que alguien nos ilumine. No voy a hablar de la fuerza del cielo, pero sí seguro que voy a hablar de que todos creemos y esa creencia nos puede ayudar para que, en mi caso, Dios nuestro Señor, pero también todos ustedes tengan la bendición de que estamos en un país extraordinario y que en ese país extraordinario ahora se necesitan cambios extraordinarios. Muchas gracias. Hola. Bueno, un lujo escucharte, Julián. Muchas gracias. No, al contrario. Y las preguntas las vamos a dejar para el café. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias.